Hola a todos, les saluda su hermano Víctor, servidor del Señor, para la gloria y la honra del Señor. Compartiré con ustedes un devocional para que lo meditemos, reflexionemos y que sea lo que el Señor quiera para nuestras vidas, que nos dé fuerza y entonces comenzaremos el devocional. Se encuentra en Jueces, capítulo 12. Le daré lectura en el nombre de Jesucristo y la gloria es para el Señor. Amén. Nueva traducción viviente. Jueces 12, nueva traducción viviente. Amén. Luego los hombres de Efraín movilizaron a un ejército y cruzaron el río Jordán hasta Safón. Entonces enviaron el siguiente mensaje a Jefté: ¿por qué no nos llamaste para que te ayudáramos a luchar contra los amonitas? Quemaremos tu casa contigo adentro. Amén. Entonces, esta palabra se encuentra en Jueces, capítulo 12, versículos 1 al 2. Ya, la palabra está leída y quisiera sacar una meditación de estos textos. Primero que todos, están en una lucha según el contexto. Pueden leer o pueden revisar después Jueces 11, cuando a Jefté lo nombraron jefe de todo Israel para luchar contra los hijos de Amón. Amón estaban declarando la guerra a Israel y de hecho, sí, de hecho pueden rastrearlo desde el capítulo 10. Jefté fue un juez de Israel. Pueden revisar Jueces 11, versículo 1. Jefté era un gran guerrero en la región de Galaad. Después más adelante lo desecharon y después como a Amón empezó a hacer la guerra y se vieron sobrepasados, entonces de nuevo fueron a buscar a Jefté para que fuera su jefe y saliera a la guerra contra ellos. Y después se mensajearon así entre el rey de Amonita y después Jefté le da la respuesta, ¿cierto? Y así hubo una disputa. Es como si yo enviara un WhatsApp al pastor y el pastor me envió un WhatsApp en un debate, ya, una cosa así, un desacuerdo bíblico y ya, pero es algo así. Las razones de por qué eh, Amón se da el derecho de ir a conquistar la tierra, porque se las quitaron y porque eran de ahí antes, y Jefté le contraargumenta de que el Señor le había dado la tierra a Israel por causa del pecado de ellos, una cosa así. Así que, y porque ellos habían pedido permiso para pasar cuando estaban yendo a la tierra prometida los israelitas, a varias naciones, a Edom y a todos ellos, quisieron pasar por su territorio pidiendo permiso, pero se los negaron. Y fueron muy hostiles contra el pueblo de Israel, así que por eso el Señor los castigó y dándole la victoria a Israel y los castigó a ellos eh, y los expulsó de la tierra, así que eh, el Señor es quien le dio ese territorio y que no era justo, no era fundamentado su alegato, una cosa así. Pero eso es para que entendamos un poco el contexto. El asunto que Jefté salió al encuentro y salió victorioso. Y porque, por ejemplo, en el versículo 29 del capítulo 11, dice: en esa ocasión, el Espíritu del Señor vino sobre Jefté, y él recorrió toda la tierra de Galaad y de Manasés, incluida Mizpa en Galaad, y desde allí lideró
al ejército contra los amonitas. Versículo 30. Y Jefté hizo un voto al Señor. Si me das la victoria sobre los amonitas, yo entregaré al Señor al primero que salga de mi casa para recibirme cuando llegue triunfante, lo sacrificaré como ofrenda quemada. Y bueno, más adelante, ¿cierto? El Señor le da la victoria a Rasa. Y bueno, él también, en paralelo, o entre paréntesis, hizo un voto de manera apresurada y tuvo que ofrecer a su hija, ¿cierto? Algunos dicen que se consagró, otros dicen que murió. Bueno, pero ese no es el asunto acá. El punto es que el Señor le dio la victoria y que fue justificada la victoria de él, porque se consagró Jefté, ¿cierto? Como juez, vino el Espíritu del Señor, tenía la autoridad. Por ende, podríamos decir que es un prototipo de siervo de Dios que hace la obra, que trabaja, que dio su vida, o que arriesga su vida. Entonces, aquí va el tema, por lo menos entendiendo, en el capítulo 12, en los dos versículos que leímos. Efraín reclamó, ¿cierto? ¿Por qué a Jefté? ¿Por qué no nos llamaste para ayudarnos a luchar contra los amonitas en el versículo 1? Y Jefté respondió, yo los invoqué cuando comenzó el conflicto, pero ustedes se negaron, no quisieron ayudarnos a luchar contra Amón. Versículo 3, de modo que, al ver que no vendrían, arriesgué mi vida y salí a combatir sin ustedes. Y el Señor me dio la victoria sobre los amonitas. Así que, ¿por qué vienen ahora a pelear conmigo? Y esto es muy interesante, hermano, porque con lo que estaba pasando podemos hacer un paralelo o una aplicación de lo que la iglesia está pasando hoy en día. Tal vez no en donde me esté congregando, en la iglesia Rey de Reyes, por ejemplo. O quizás no de la misma forma en la otra iglesia que me estaba congregando antes, Ministerio Apostólico, hoy es el día, o quizá en otra. Pero el asunto, hermano, y esto es lo que captó mi atención hoy día, es que el pastor, por ejemplo, tú puedes conocer a alguien que da su vida por el Evangelio, que ha hecho tanto para la obra de Cristo, que de hecho te va a ver cuando estás enfermo, que Él convoca a que le sirvan al Señor dentro de la congregación y, por ejemplo, yo fallo o nosotros fallamos, decimos creer en Dios, pero no restamos en participar, y no digo tanto dentro de una congregación en sí, sino ser sal y luz en el mundo, dar testimonio del Dios vivo, no solamente con palabras, sino con hechos, con buen carácter. Y lamentablemente en la iglesia se ve eso, por causa del pecado original. Sabemos que somos nacidos de nuevo y tenemos una mente renovada, pero si no estamos en oración, si no practicamos las disciplinas espirituales, vamos a ceder al poder del pecado y todas estas divisiones que nacerán de nuestro interior y se va a traducir dentro de la iglesia. Entonces, el pastor, por ejemplo, o el diácono, o el anciano, ellos hacen la obra de Dios, son obreros aprobados delante de Él, ordenados en una iglesia local, y que piden ayuda de los hermanos, piden ayuda de otros ministros, pero hacen oídos sordos, quizás porque tienen su proyecto privado, o quizás porque no le importan tanto ayudar a la iglesia, sino a su egoísmo. Mientras tengan, no están ni ahí con el pastor, no están ni ahí con el hermano, no están ni ahí con nosotros que hacemos la obra, o nosotros no estamos ni ahí con el pastor que se salve solo, supuestamente, y se supone que somos hermanos. Claro, y llama y nosotros no hacemos caso, pero cuando
hace las cosas, el hermano maduro hace las cosas y lo hace para Dios, ¿cierto? Y es una obra hermosa, toca bonito el piano y nosotros, en vez de tener una actitud humilde, la pasamos criticando. Oye, ¿por qué no me llamaste entonces? Dísteme mi llamado. Cuando nos conviene, me llamaste. Obviamente estoy hablando de cosas hipotéticas, pero es para aplicarlo en lo que puede pasar a la iglesia y lo que también está pasando, porque pasa eh, por un tema de inmadurez o por un concepto errado, no sé, y que a veces uno, en vez de participar, uno pasa más criticando. Oye, ¿por qué no me llamaste? Oye, ¿por qué ¿por qué no haces las cosas como yo? Prácticamente eso. Entonces, en el versículo 1, luego los hombres de Efraín movilizaron a un ejército y cruzaron el río Jordán hasta Safón. Entonces enviaron el siguiente mensaje a Jefté. ¿Por qué no nos llamaste para que te ayudáramos a luchar contra los amonitas? Y a veces uno está como los de Efraín, como si el actuar del hermano, eh, la obra que hace la hermana, como que dependiera de nosotros y no del Señor Jesucristo. A veces puede ser un orgullo disfrazado de humildad. Sí, pero no me llamó, ¿por qué no me dijiste? Pero a veces nosotros nos mentimos a nosotros mismos. Y si nos hubiese dicho, ¿qué haríamos? Aunque obviamente, en el versículo 2 Jefté respondió, yo los invoqué, yo los convoqué cuando comenzó el conflicto, pero ustedes se negaron a venir. A veces, hermanos, cuando eh, a nosotros nos convocan, que tenemos que obedecer, que tenemos que participar. A veces no es necesario decir un no para negarse. A veces con nuestro silencio, con nuestra indiferencia, eh, nos negamos a servir al Señor. Esto es muy triste y esto es lo que el Señor está hablando en mi vida. Que pudiendo esforzarme más y también pudiendo esforzarnos más, no lo hacemos. Ignoramos, hacemos oídos sordos. No digo tanto al pastor, no digo tanto al hermano que ayuda, sino a Dios para obedecerle. Y yo no me refiero tanto de estar en un punto de prédica, gritar el evangelio. No me refiero tanto a eso. No me refiero a una acción visible. Sino que muchas veces puede ser que no estemos orando lo suficiente en secreto. Pero cuando hacen cosas y no nos, después no invitan, rechazamos, pero después ya no nos avisan porque saben que nos va a venir como Jefté les decía eh, en el versículo 3 de modo que al ver que no vendrían, entonces después a nosotros no nos avisan si no estamos pendientes. Y cuando sabemos que se celebró un aniversario o un cumpleaños, nos enteramos, ay, ¿y por qué el pastor no me invitó? Ay, ¿y por qué el hermano no me invitó? Ah, ¿y por qué se resta? Como si el evangelio dependiera de uno. Ni nos disponemos a servir. O sea, nos quejamos, nos perdemos la bendición y dejamos que los otros no sean bendecidos con nuestra queja, con nuestra inconformidad. Cuando primeramente deberíamos ser más autocríticos. Y obviamente, cuando hablo de autocrítico, no me refiero a tirar para abajo a lo que me estén escuchando. No me refiero a tirarles para abajo, no. Es para que podamos reflexionar y, y obviamente si hay alguno que, que estamos en esta situación, ser humilde y decir amén a la voz de Dios.
Jefté estuvo arriesgando su vida. Como dice en el versículo 3, arriesgué mi vida y salí a combatir sin ustedes, el pastor o los instrumentos del Señor aprobado. Cuando apartan tiempo para el Señor, cuando sirven, cuando tocan, es parte de su vida. Los que salen a misiones, ellos arriesgan su vida. Y a veces nosotros estamos cómodos. Y no es que yo quiera despreciar a los que sufren menos, porque también es pecado, hermano. No, es porque yo soy el que sufro más. El otro no sufre nada y yo uso mi sufrimiento como un mérito propio en vez de a glorificar al Señor para despreciar al otro. Eso es pecado también. Pero también es verdad de que a veces uno no sufre nada, hermano, pero somos buenos para andar criticando. O quizás a ti te critican mucho. Sirvas a Dios, pero recibes crítica y te apena. Si es así, primero que nada, te felicito, sigue sirviendo a Dios. Y no hagas caso en las críticas huecas. Porque tú no te debes a ellos, te debes a Jesucristo. Y sigue a blanco perfecto. Pero si es del lado opuesto, si tú eres quien solamente juzga, no me invitaron, como si dependiera de ti el evangelio, como si merecieras que te inviten cuando a ti te contactan o a mí me contactan y no voy, soy indiferente. El pastor, los siervos de Dios, las hermanas hacen una gran labor para el evangelio, para el prójimo, dan su vida y el Señor los saca en victoria, los bendice porque son obedientes. Pero nosotros no somos bendecidos, nos quejamos y nos dejamos que sean bendecidos, sino todo lo contrario. A veces podemos ser nosotros el dolor de cabeza, no solamente para el pastor, sino para la iglesia. Y obviamente yo lo digo, hermano, porque puede sonar confrontacional, pero yo no lo digo para destruir. A veces uno ignora las cosas. El pueblo perece por falta de conocimiento. A veces por no conocer estas cosas, no ser empático con el pastor, no ser empático con el hermano. Nosotros podemos ser tropiezo a los hijos de Dios. También cuando nosotros estamos, en vez de que nuestra lucha sea los demonios y las potestades y orar con las armas espirituales como la oración, a veces estamos en contra del hermano de la iglesia. Y la escritura es clara. El Señor Jesucristo dice que ningún reino dividido puede permanecer, y a veces estamos haciendo el trabajo del diablo. En el caso de que nosotros somos quienes pasamos criticando y quejándonos. Pero si es la parte contraria, yo te pido y te ruego que te goces en el Señor y que sigas en tu camino y que esta palabra sea para confortarte, pero obviamente que no te glorifiques en tus propios méritos, sino en el Señor, para que no seas soberbio. Y dando vuelta nuevamente en la cosa, si somos nosotros los que estamos quejándonos, vayamos a los pies de Cristo, rindamos nuestro corazón. ¿Ve que es importante la unidad? Por algo el Señor habla de la unidad, que sean unos como nosotros, decía Jesucristo. A la unidad de la fe, al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el Señor me dio la victoria, decía Jefté, sobre los amonitas. Así que, ¿por qué vienen ahora a pelear conmigo? A veces nosotros pedimos en la oración y no pedimos de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios, sino conforme a nuestros propios caprichos, conforme a la mentalidad vieja de la vieja creación, para poder andar peleando en contra del otro. Y eso no está bien. Versículo 4.
La gente de Efraín contestó: ustedes, los de Galaad, no son más que fugitivos de Efraín y de Manasés. A veces, hermano, pasa que está bien, nosotros podemos servir al Señor, pero a veces nosotros en algo visible, en una obra, y se entiende el celo de cierto hermano de que te exhortan a congregarte, a glorificar a Dios o a servir al Señor ahora en el privado, así como yo ahora estoy a que escuchen la voz de Dios, a que estudien la palabra, a que seamos receptivos al mensaje. Pero nosotros caemos en un error, hermano, si decimos estas cosas solamente para andar peleando, solamente porque el otro no lo hizo exactamente como yo, la actitud farisea, en vez de dejar la libertad de la persona, de los hermanos, con el Espíritu Santo haciendo su obra en ellos. Y a veces a nosotros nos dicen ciertas respuestas porque nuestra queja es injusta, y nosotros, en vez de ser humildes para aceptar la corrección y escuchar la voz de Dios, empezamos a inventar cosas y a despreciar al hermano. Porque no hizo las cosas como yo, porque no me llamó a la reunión, no me fue a ver al pastor, no me quiere, el pastor no me saludó, me voy de la iglesia. Y eso es inmadurez, hermano. Y esto obviamente lo nombro de ejemplo, no es para andar peleando tampoco, es para ilustrar que a veces uno puede hacer así y no se fija y divide. Entonces Jefté, continuando en el versículo 4, reunió a todos los hombres de Galaad, atacó a los hombres de Efraín y los derrotó. Obviamente en ese tiempo estaban bajo un antiguo pacto y el Señor permitía matar a los enemigos. Nosotros estamos en un nuevo pacto donde nosotros no debemos matar, de hecho, inclusive ni siquiera odiar a nuestros enemigos. Pero hay una gran advertencia, una enseñanza sobre esto, en que cuando nosotros nos oponemos a los que realmente trabajan en la obra de Dios, el Señor no está de acuerdo. Y es más, el Señor puede tratar duramente en contra de uno si vivimos quejando. Obviamente, de repente nosotros caemos en ciertas quejas, en cierta murmuración. Y yo no hablo tanto de eso, de esas cosas ocasionales, sino cuando es un hábito de vida, cuando el pecado se convierte en una práctica, cuando es un hábito, cuando ya tiene más característica de apostasía que de alguien que cae y cierto se arrepiente y que es ocasional. Hermanos, que no sea así con nosotros. A veces uno juzga al pastor, juzga al hermano duramente, porque no hizo las cosas como yo, no se congregó como yo, no predicó como yo, dijo aleluya, pero no con el dominio propio perfecto como el mío. Y nosotros hundimos a la iglesia, pero a veces no es que solamente sea la iglesia, somos templo del Espíritu, nos hacemos daños a nosotros mismos y el Señor nos puede no sé si enjuiciar, pero nos puede tratar duramente en un proceso por no entender de que nosotros somos uno, que tenemos que estar unidos, que no tenemos que repetir los patrones carnales que pasaban entre Efraín y Jefté. Gloria a Dios. Y esta sería la palabra para el día de hoy en un devocional. Ahora, terminando, haciendo alguna reflexión, hermanos, para que nosotros seamos intencionales en la manera de conducirnos. ¿Somos como Jefté o somos como Efraín? ¿Somos como el pastor
o como estos hermanos maduros o las hermanas maduras en la fe, benditas, que hacen la obra de Dios con humildad, ¿cierto? Y para edificar, o somos aquellos como los fariseos, legalistas, que solamente apuntan con el dedo, que creen que la salvación depende de nosotros, o que servir en la iglesia, ¿cierto? Que si no se hacen las cosas como yo, como si dependiera de mí y no del Señor Jesucristo, y dividimos, no somos ni bendecidos y no dejamos que los demás sean bendecidos. ¿Hemos pensado en eso? Así es que meditemos esto, estemos a cuentas con el Señor, y cualquier cosa, pregunten al Señor en oración, lean la palabra, lean el contexto, y que la gracia y el amor del Señor Jesucristo de verdad edifique hoy su vida. En el nombre de Jesucristo, amén.